Hoy nos acompaña José Luis Pérez, periodista enfocado en fotoperiodismo deportivo, que ha estado involucrado en eventos internacionales como son los Juegos Olímpicos. Además, es profesor en el máster de periodismo deportivo de la UCAM. Bienvenido, muchas gracias por venir y por estar aquí en UCAM Spanish University. Nada, igualmente, Isabel. Muchísimas gracias por contar conmigo y por hablar pues, de fotografía deportiva. Lo primero que quería preguntarte es qué es fotoperiodismo deportivo y qué implica trabajar de ello. Es una buena pregunta, ¿verdad? La gente se piensa que simplemente es apretar un botón y sacar la imagen del jugador celebrando la victoria, ¿no? Pero no solamente es capturar una acción. Nosotros tenemos que contar una historia en una fracción de segundo. Tenemos que contar la tensión que ha habido, la frustración del jugador, incluso pues la victoria, la derrota, pero también la humanidad, ¿no? Que hay detrás de cada acción, que hay detrás de cada deportista. Y todo eso lo tenemos que contar mientras ocurre de una manera muy rápida. Nosotros cuando a lo mejor estamos viendo deporte por televisión pensamos que hay tiempo para todo y que todo va como muy fluido, pero muy lento. Sin embargo, cuando estás a pie de césped, a pie de pista, te das cuenta de que la acción pasa volando y la acción no se repite. Entonces, implica que el fotoperiodista deportivo tenga una anticipación, ¿no? Una anticipación a la acción que va a ocurrir. Debe conocer esas normas del deporte, tiene que saber las leyes, tiene que saber qué va a poder ocurrir, qué va a pitar el árbitro, tiene que entender lo que está ocurriendo para poder anticiparse. Al mismo tiempo, sufrimos como mucha presión, ¿no? Nosotros estamos eh, a pie de césped, como te decía, y no tenemos una segunda oportunidad. Si falla la cámara, si no la tienes bien configurada, si estás pendiente de otras cosas, la acción te la pierdes y quizás sea súper doloroso que te hayas perdido un momento clave porque tu jefe te va a pedir esa fotografía y a lo mejor no la tienes. Claro, eso te iba a preguntar también, has comentado lo de tu jefe. Normalmente, ¿cómo lo organizáis? ¿Vas por una agencia o son como en eventos que se ponen en contacto contigo? ¿Vas independiente? Exactamente, ¿cómo organizáis? Pues justo todo lo que has dicho. Se puede dar el caso de un encargo. Puede haber el caso de, pues ahora, por ejemplo, yo en unos días me voy al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, a cubrir el Mundial Ujú. de la FIFA. Y voy como freelance y mi labor allí va a ser intentar documentar todo lo que pueda para meter cuanto más material mejor a las agencias con las que colaboro y con las que trabajo normalmente. Y luego pues también te buscas un poco, ¿no? La vida y te buscas un poco donde puede haber una historia, donde puede aparecer esa noticia que quizá le vaya a interesar a este medio o pueda aparecer en otro medio. Y bueno, pues al final nuestro trabajo del día a día es que cuanto más material generes, más oportunidades vas a tener para poder colocarlo en medios, ¿no? Es un trabajo difícil, muchas veces no sabes si vas a ganar dinero, si vas a perder dinero, porque bueno, pues tienes que hacer una gestión del viaje, del alojamiento, de la comida, de tu tiempo. Todo eso muchas veces lo tienes que adelantar y a veces pues no tienes suerte y no vendes lo que tú quisieras, ¿no? Pero bueno, dentro de la labor del freelance, como en mi caso del fotógrafo autónomo, pues se da todo eso, todos esos escenarios que tú me has comentado, de un encargo que me puede ofrecer una agencia, a yo encontrar una noticia y poder ofrecerla a los diferentes medios o agencias. Sí. ¿Y por qué decidiste dedicarte más al tema de la fotografía que, no sé, al tema escrito o a la radio? ¿Por qué fotografía? Fotografía, ¿por qué? No lo sé, tengo esa mirada o tengo esa pasión por la fotografía deportiva desde hace muchos años. Me encanta la fotografía, me encanta el deporte y creo que al final surgió solo. Me llevó, una cosa me llevó a la otra. Creo que no se me da del todo mal y disfruto con lo que hago, entonces no tengo aún motivos para cambiar de rama ni de disciplina ni nada de esto, pero sí que es una rama como muy bonita, ¿no? La fotografía deportiva. Eh, y al final, bueno, pues fue surgiendo lo que te decía, me llevó de un sitio a otro. He tenido la suerte de poder ir a un montón de eventos deportivos y eso hace que quieras ir a otros eventos deportivos aún mayores. Y bueno, pues cuando ya llevas un montón de años, como es mi caso, que ya son como 16 17 años en la profesión, pues te das cuenta, ¿no? Echas la mirada atrás y dices, es que esto es lo que yo quería hacer. Y bueno, pues al final la fotografía deportiva pues es lo que me hace ser yo.
Llega a ser parte de uno, es Sí, normal. sí, vivo a través de la fotografía deportiva, no vivo de ella, como digo yo, ¿no? Vivo a través Claro. de la fotografía porque es ella la que me obliga pues ahora, por ejemplo, a irme a Estados Unidos a coger un avión que me da miedo volar y sin embargo lo voy a hacer. Y bueno, pues eso es por culpa de la fotografía deportiva. Bueno, así nueva aventura también, eso es Sí, importante. Y total. hablando también de los sitios en los que has estado, estuviste en los Juegos Olímpicos de París y de hecho hiciste una foto que fue portada del Marca, que fue de Ujú. Rafa Nadal y de Alcaraz. No sé qué nos puedes contar de esa experiencia. Bueno, pues es sin duda la fotografía que me ha cambiado un poco la vida como fotógrafo deportivo porque no para darme alegrías. O sea, han pasado casi 2 años. Fue en junio, a finales de junio, 27 de junio creo que fue, 27 de julio, ya no me acuerdo bien. 27 de julio de 2024, o sea que prácticamente van a ser ahora 2 años. Y la fotografía me sigue dando alegrías continuas. O sea, además de que se sigue vendiendo, eh, se sigue hablando de esa fotografía, sigue estando presente en la vida de mucha gente y, y ha tenido un recorrido enorme. O sea, la fotografía no solamente ha sido portada de medios nacionales e internacionales, sino que ha servido como fotografía solidaria, ha tenido un recorrido en concursos y ha tenido muchos premios, ha servido para conocer un montón de gente, acabó en el Museo de Rafa Nadal. Ahora, por ejemplo, ha sido seleccionada como una de las 50 fotografías del diario El País para celebrar el 50 aniversario Qué de, bien. del diario y está, pues, además de salir en el País Semanal, la revista del País Semanal, también está en una exposición itinerante por toda España, que ahora se puede ver en la terminal de Barajas, en la T4, y va a estar en unos días en Vigo, luego va a ir a Barcelona, a Bilbao. Pues está considerada como una de las 50 fotografías más importantes de los últimos 50 años por el diario El País. Entonces, bueno, pues te llena, ¿no? de orgullo y de ver que la fotografía sigue ahí y que gusta tanto a la gente y que la consideran súper importante por lo que cuenta, por lo que es y por lo que significó, ¿no? En ese momento. Sí, pues felicidades. La verdad que es que la fotografía es genial. Yo cuando la vi me encantó y Gracias. espero que siga haciendo fotografías tan increíbles como esa. Gracias. Es difícil, ¿eh? No penséis que esto, bueno, pues pasa todos los días. Realmente una fotografía como esta, en este caso, que te da vuelta al mundo a nivel de deportes, es súper complejo de conseguir porque siempre lo cuento, ¿no? O sea, fijaos cuando veáis una retransmisión de un evento deportivo donde estamos todos los fotógrafos, prácticamente todos estamos concentrados en el mismo sitio, mirando al mismo sitio, mirando a la misma estrella, con prácticamente las mismas cámaras. Entonces conseguir una foto diferente, una foto que hable por ella misma y una foto que llame tanto la atención, es súper, súper complicado. Y bueno, pues a mí me ha salido, pero no suele salir, ¿eh? Así que intentaré que vuelva a salir alguna vez más, pero va a ser súper complejo eso. Esperemos que sí. Sí. Y hablando un poco todavía de lo de los Juegos Olímpicos, de otros eventos en los que has estado, quería preguntarte cómo es estar allí, cómo es la experiencia, cómo te organizas una vez que estás dentro. A ver, estar allí es lo máximo. O sea, como periodista deportivo es a lo que todos aspiramos. O sea, está claro que un mundial de fútbol tiene mucho tirón mediático, pero poder cubrir unos Juegos Olímpicos desde dentro, como periodista deportivo, es la cima del periodista deportivo, porque te encuentras un montón de disciplinas, un montón de competiciones a la vez en un solo día. Yo me levanto a lo mejor a las 4 de la mañana, me voy corriendo a cubrir maratón, cuando termina el maratón me voy corriendo a cubrir esgrima, de ahí me voy a las piscinas, de las piscinas me paso a la pista de judo, de la pista de judo me voy corriendo a hacer un partido de baloncesto, todos los deportes en un mismo día a la vez. O sea, pero a la vez es una locura. ¿Cómo me organizo? Pues no duermes. No duermes, no comes. Es una competición que dura unos 20 días o así. La primera semana es tremendamente dura porque hay muchos eventos, quieres ir a todo lo que puedes, a todo lo que puedas. Y no te da, porque tienes que desplazarte, tienes que llegar, tienes que cubrirlo, tienes que mandar las fotografías. Cuando te das cuenta dices, bueno, pues llevo 16 horas sin comer, no he parado y a lo mejor ese día duermes 3 horas porque tienes que llegar a casa, ducharte, cambiar un poco de ropa y salir corriendo porque tienes que llegar a otra competición, porque hay competiciones a todas horas para que la franja de televisión pueda tener siempre competiciones un poco en directo, ¿no? Y bueno, pues es una locura, te gestionas
y tienes que soportar como mucha presión, mucho estrés, mucho calor. Los Juegos Olímpicos de verano, pues evidentemente hace muchísimo, muchísimo calor. Pero es una experiencia fantástica. Yo creo que como periodista deportivo todos queremos cubrir unos Juegos Olímpicos y bueno, en mi caso yo ya llevo 3 y bueno, pues soñando con ir a los siguientes que serán en Los Ángeles en 2028 y ya trabajando para poder ir ahí. Y hablando de esto de los eventos y de la inmediatez, es verdad que el periodismo ha cambiado mucho Mm, durante los últimos tiempos y cada vez necesitamos antes la fotografía, necesitamos antes la cierto. noticia. ¿Cómo se trabaja con esa inmediatez y con esa demanda? Pues es un agobio. O sea, a nivel personal, claro, yo voy como freelance, voy solo y yo tengo que competir contra las grandes agencias que tienen un montón de fotoperiodistas repartidos por un montón de zonas del estadio que a la vez están mandando todas las fotografías, que tienen un editor que las está recibiendo, seleccionando y etiquetando. Pues todo ese trabajo yo lo tengo que hacer yo solo tengo un punto de vista y cada vez es más complicado pelear contra ellos. eh, Tienes que intentar hacerlo lo mejor posible, ofrecer a tu medio, a tu agencia, un punto de vista diferente. Entonces yo siempre intento bueno, pues mi especialidad en periodista deportivo también influya en la fotografía deportiva. Intento buscar esa noticia, intento buscar que cada imagen pueda hablar por ella misma. Entonces, bueno, pues eso creo que me puede intentar diferenciar de otros fotógrafos deportivos con los que compito, pero que, bueno, pues al final el trabajo es súper inmediato, prácticamente está el futbolista o el deportista celebrando un gol o una acción y tú entras en redes sociales y ya estás viendo la imagen. Cambiando un poco de tema, entre medios digitales y redes sociales, ¿qué formatos están mejor ahora mismo y cómo ha cambiado la situación? ¿Cómo ha ido cambiando poco a poco? Bueno, pues el consumo de las noticias ha cambiado de una manera radical. O sea, los jóvenes no se sientan a leer el periódico en papel. Entonces los medios, pues evidentemente se fueron adaptando poco a poco a todo el formato que las redes sociales pues promocionan, ¿no? Que es el formato vertical, el formato de consumo instantáneo y los medios de comunicación pues se adaptaron a esto. Bueno, a ver, esos son contenidos de alto impacto, son muy cortos, duran poco y tienen como muy poca calada, ¿no? En el receptor o en los lectores o en los escuchantes en caso de los podcasts. Ujú. Bueno, por suerte, hoy día sí que se está imponiendo, que lo estamos viendo, que se está imponiendo mucho el formato de larga duración, ¿no? Hay como un nicho que ahora ya la gente se está sentando a ver los documentales que están haciendo pues, plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime sobre deportistas, sobre deportes. Movistar Plus también invierte muchísimo en eso. Y bueno, pues la gente ya no se conforma con ver los 2 minutos de resumen de deportivo en los telediarios, sino que cuando quieren consumir realmente y buscar un análisis detallado, ¿no? de cada deporte o de cada competición, eh, están encontrando esos materiales porque los medios de comunicación están volviendo a apostar ahora por ese nicho, ¿no? de formato de larga duración y bueno, pues yo creo que nos viene a todos súper bien que podamos profundizar y trabajar pues, en la competición deportiva, como en este caso pues el próximo mundial. Hay cantidad de datos, hay cantidad de información que la gente lo asimila y se sienta y se pone a leer y hay gente que se monta un Excel y que va metiendo esos datos que encuentran en los medios de comunicación y bueno, pues al final creo que ese auge de nuevo del formato de larga duración pues nos va a venir a todos muy, muy bien. Sí, yo creo que también está ahora de tendencia con lo que has dicho de documentales, Mm, porque ya hay muchos documentales en diferentes plataformas que hablan sobre equipos, uno también mm. porque les sirve para patrocinarse a ellos mismos también, o porque al final la audiencia conecta con ese deportista y quiere ver contenido sobre ellos. Sí, exacto. Y creo que también sirve para algunos deportes que no son tan conocidos, que esos documentales hacen como que se conecte un poco con ellos, o que se da Mm. más visibilidad, yo creo. Exacto, eso pasó muchísimo con Carolina Marín,
el documental que hizo ella hace unos años y demás, que tuvo mucha repercusión y que nos ayudó a conocer no solo a la deportista, que es Carolina Marín, sino al deporte, que ella un poco le dio esa visibilidad gracias a que, bueno, pues ha sido la mejor del mundo de la historia en ese deporte y que ha invertido pues tiempo en un documental, en contarnos su historia y la gente pues ha tenido ese interés, ¿no? Entonces, no solamente visibiliza al deportista, sino que ayuda a que esos deportes minoritarios que quizás no le prestamos tanta atención en el día a día, en los resúmenes del telediario y demás, sí que nos sentamos y vemos pues ese documental de Carolina Marín, por ejemplo. Claro, también es que depende del país, ¿no? Que hay unas tendencias u otras del deporte. Y también quería preguntarte, porque relacionado con todo esto de los deportistas, de querer conectar con ellos, ha habido otra tendencia que es que los propios deportistas están haciendo charlas o están haciendo podcasts. Tenemos a Iker Casillas y ¿Cierto? tenemos también de Estados Unidos, también tenemos jugadores de la NFLH, de Mm. los de fútbol americano haciendo también entrevistas. No sé qué piensas tú como periodista esta tendencia, cómo nos podemos adaptar a ella y cómo también los que Mm. comunicamos, cómo podemos ayudar en este tipo de contenido que se está haciendo. A ver, yo lo veo como un contenido como muy directo, porque de repente el deportista habla sin un intermediario. Creo que eso es fantástico para el aficionado, porque de repente pues, se sienta y le cuenta todo a un streamer o directamente produce el podcast él mismo, como el caso de Gerard Piqué, que se ponía a hablar en un podcast. Bueno, nos llega un contenido nuevo, que es genial para el aficionado, pero nosotros como periodistas, o sea, nuestro trabajo va a estar siempre ahí, porque nosotros tenemos que contextualizar mucho. Cada una de las noticias tenemos que aportar siempre el espíritu crítico, ¿no? Del periodista deportivo, porque está claro que cuando un deportista se sienta en su propio micrófono, va a contar lo que él quiera y nadie le va, pues, a separar un poco el ruido del vestuario, ni lo que está pasando realmente, sino que él va a contar su versión y punto. Entonces, nosotros como deportistas, o sea, como periodistas, lo que tenemos que hacer es, pues eso, analizar la derrota, analizar la victoria, analizar el juego, analizar todo lo que pasa alrededor del deportista y del deporte. Entonces, bueno, pues nos podemos complementar bien, o sea, como contenido divertido y sencillo, pues que el propio jugador hable y tenga su podcast y tenga su altavoz, está genial, nos hace acercarnos un poquito más a ellos y conocerlos más a ellos, pero al final nosotros como periodistas, nosotros no tenemos que hacer de relaciones públicas, no tenemos que hacer que el de protagonista se sienta bien o mal, sino que nosotros tenemos que, pues, nuestra narración tiene que ser siempre imparcial, ¿no? Y tenemos que tener nuestra mirada independiente y vamos a contar siempre lo que pasa alrededor del deporte y del deportista. Y bueno, pues se puede complementar muy, muy bien. Sí, yo creo que también eso hace que estén un poco más relajados porque cuando hacen entre deportistas Mm, las entrevistas ya se suelen conocer, ya hay otro ritmo de la sí. entrevista. También creo que da como una oportunidad a que, porque al final las preguntas, aunque sea él el que sea el presentador o el reportero el que la está haciendo, el propio deportista, Mm, yo creo que esas preguntas están preparadas por otro especialista y saben enfocar y cómo lo tiene que decir. Entonces está exacto. como oportunidad de tener otro tipo de trabajo dentro de este sector. Sí, 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 esa figura, pues oye, pues si podemos aumentar todo lo que como periodistas podemos hacer en nuestro día a día, pues más oportunidades laborales vamos a tener. Pero bueno, pues es otro contenido nuevo que ha nacido, que nos aporta una nueva visión y que nos hace estar frente a frente con un deportista que se va a sentir mucho más cómodo. Pero bueno, al final eso es contenido televisivo, como llamo yo, y luego está el contenido periodístico, que es el que nosotros tenemos que hacer y para eso estamos. Claro. Y hablando del tema de periodismo, es verdad que, como comentaba antes, estamos trabajando con muchos datos. Mm. ¿Cómo se informa uno todo de todo? Porque ahora mismo hay infografías, gráficos, muchos resultados. Es que hay por encima de nuestras posibilidades, o sea, hay tanta información que no nos da tiempo a gestionarlo todo. Entonces, te tienes que especializar en algo
en mi caso, por ejemplo, ahora voy a poner el ejemplo práctico de lo del Mundial, ¿no? Yo voy a ir al Mundial, voy a ir a una sede en concreto y voy a ir a cubrir unos partidos concretos. Pues me voy a especializar en estos partidos concretos, en estos futbolistas concretos, en estas aficiones concretas, porque no puedo abarcar todo lo que da un Mundial. Son 3 sedes, o sea, son, bueno, sí, 3 sedes, Canadá, Estados Unidos y México, con un montón de estadios diferentes alrededor de todos los países, con un mogollón de países, que cada vez hay más en un Mundial, con 1000 y pico futbolistas, o sea, no te puedes, en mi caso, yo no me puedo centrar en todos y cada uno de ellos. Entonces, me centro en lo que yo voy a hacer y me especializo justo en eso. Que está claro que cada día, pues eso, que cada día que pasa el periodista tiene que ser mucho más multidisciplinar. No nos basta ya con saber escribir bien o con narrar bien, sino que además pues también tenemos que saber interpretar datos, tenemos que conocer lo que es el Big Data, tenemos que estar muy encima, tenemos que controlar redes sociales. Bueno, es lo bonito de nuestra profesión. O sea, no te puedes quedar parado. A lo mejor a un carpintero que a lo mejor sabe hacer cajones, los hace genial y se ha especializado en hacer cajones y siempre va a hacer cajones. En nuestro caso, nuestra profesión avanza mucho y o estás al día y te conviertes en eso, lo que te decía, en un periodista multidisciplinar, o te puedas encasillar en algo que quizá luego te pasen por encima y ya no estés a la altura porque tienes que saber de todo. Ya no, lo que te decía, no tienes que saber escribir bien, sino interpreta los datos, narra, métete en redes sociales. Bueno, pues el día a día del periodista deportivo cada día pues, es más complejo. Sí. Hablando de estos avances y de cómo va cambiando, ¿hay algunas tendencias que nos puedas comentar o algo que haya no afectado, pero que sí se involucre con el tema del fotoperiodismo o alguna novedad? A ver, no tanto novedad, sino, por ejemplo, ahora avanza mucho el tema de la inteligencia artificial. Bueno, pues tenemos suerte que, por lo menos en mi rama, que es el fotoperiodismo deportivo, aún no entra la inteligencia artificial a poder hacer nuestro trabajo. Entonces, nosotros tenemos que mostrar siempre una imagen real, una imagen sin manipulaciones, una imagen en la que la inteligencia artificial no tiene nada, absolutamente nada que hacer. Con lo cual, siempre que tengamos que cubrir un evento, pues va a haber un fotógrafo, un fotoperiodista deportivo. Tenemos suerte en eso porque a día de hoy no hay manera de que la inteligencia artificial pueda hacer nuestro trabajo, pero sí que, bueno, pues cada vez los medios de comunicación sí que tiran más para infografías o para otro tipo de imágenes que puedan ilustrar ciertas noticias, que, bueno, eso sí que evidentemente nos perjudicará y nos está perjudicando en cuanto a la venta de imágenes de archivo y demás, que a lo mejor en ese caso ya no se va a vender tanto la imagen de archivo de algo que ya ha pasado, pero lo que está pasando actualmente o lo que va a pasar, ahí sí que tiene que estar un fotógrafo deportivo. Y pasando ya más al taller que tú impartes Sí. en la UCAM, ¿nos podrías decir exactamente en qué consiste? Bueno, yo tengo un taller que es fotoperiodismo deportivo, en el que, y tenemos suerte porque no en todos los másters se habla sobre fotografía deportiva y bueno, pues yo destacaría que en el nuestro podemos hacerlo. Y bueno, yo les cuento cómo se gestiona esa presión, cómo se gestiona el poder llegar a cubrir un gran evento deportivo, cómo tienes que crear tu marca personal, porque hoy día bueno, pues cualquier periodista deportivo, mmm, quizá antiguamente un periodista deportivo entraba en un periódico y se jubilaba en ese periódico. Hoy día, cada día eso es más complicado. O sea, tú metes contenidos, hoy escribo una columna y la vendo a esta agencia y hoy mañana hago una foto y se la vendo a otra agencia. Ujú. Entonces, lo que sí que siempre vamos a ser nosotros mismos. Entonces, nuestra marca personal es la que yo les invito siempre a que trabajen y a que modelen cada día, ¿no? Porque eso es lo que va a quedar y eso es lo que va a hacer que los medios nos quieran contratar. Y bueno, pues yo les cuento especialmente una de las charlas, doy varias charlas y una de las charlas que les doy es cómo cubrir con éxito un gran evento deportivo. ¿Eso qué significa? Que les explico cómo conseguir la acreditación para ese evento deportivo,
les explico qué implica tener la acreditación, porque tú una vez que ya tienes la acreditación, tienes que llegar al evento, tienes que gestionarte con los clientes, tienes que aprender qué fotografía sí, qué fotografía no, tienes que saber moverte, pues todo eso es lo que un fotógrafo deportivo tiene que hacer en el día a día y en un gran evento deportivo. Entonces, nadie te explica eso. Tú te tienes que buscar la vida, tienes que aprender, tienes que llegar a los sitios y, bueno, pues aprovechamos este taller de especialización para todos aquellos que quieran conocer un poco la labor del fotógrafo deportivo o que quieran especializarse también en fotografía deportiva, que sepan un poco cómo moverse, cómo poder llegar, ¿no?, a un mundial, a unos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues yo creo que es lo bonito de este taller, que de repente el alumno se da cuenta de que es posible poder llegar, poder estudiar y poder llegar a cubrir un gran evento deportivo, pero sobre todo de repente tienen como mucha información, muchísima información útil y luego lo valoran un montón y luego cada vez porque al final luego te siguen en redes sociales, te comentan, te escriben, te piden consejo y te das cuenta de que siempre hay alguno que se quiere especializar en foto deportiva y que valora muchísimo, muchísimo esta especialización que les ofrecemos en el máster nuestro. Claro, porque dentro de lo que cabe no es tan conocida, aunque siempre utilizamos fotografías, no se llega a comentar tanto esta especialidad. Y ya para terminar, Sí. quería decirte, ¿qué destacarías de este máster? Aparte de lo del taller, ¿qué es lo que más te llama la atención de este máster que se imparte en la UCAM? A ver, yo tengo la suerte de que también fui alumno de este máster hace unas ediciones, entonces yo puedo contar lo que viví como alumno y ahora lo que vivo como profesor y con el contacto con otros alumnos. Entonces, como alumno, yo me di cuenta de que realmente no es un posgrado, un máster solamente teórico, ¿no?, sino que encontramos profesores que realmente están en activo, que te pueden contar lo que ocurre en un medio de comunicación, lo que ocurre en un gran evento deportivo, como en mi caso, lo que ocurre, ¿no?, en el día a día de la profesión del periodismo deportivo. Y eso es súper importante porque no tienes un profesor de universidad que solamente ha estado en la universidad contando la teoría año tras año, sino que aquí de repente te encuentras un profesorado que están en activo y en primera línea y que siguen haciéndolo. Entonces, evidentemente, si ellos están ahí, te van a dar unos consejos y una formación súper práctica que en tu día a día te va a servir una vez que termines el máster en periodismo deportivo. Es que es muy importante tener a gente que está activa en el sector y que al final te puede decir su experiencia, que vive Tal cada cual. día prácticamente. Eso es. Pues eso es lo que Pues noté como alumno y ahora como profesor intento que mis alumnos también lo vivan claro, así. las dos perspectivas, claro. Exacto. Pues muchas gracias por haber tenido esta entrevista y por haber estado aquí en UCAN Spanish Expo University. Y espero que, nada, te avisaré cuando se publique la noticia y espero que te haya gustado también. Genial, pues muchísimas gracias a ti por contar conmigo y bueno, pues deseoso ya de ver cómo generas el contenido que hemos creado hoy y bueno, pues ojalá pueda servir a algún alumno para decidirse y para formarse con nosotros.